Os dejo con Germán y su presentación. Vale. Bueno, primero, gracias a todos por estar. Vamos a empezar un poquito hablando verdaderamente de lo que es el estrés oxidativo y después ya que demos unas explicaciones, dónde actúa principalmente, en qué estructuras biológicas se manifiesta y entonces qué daño puede generar. Y una vez que entendamos un poquito por encima lo que es este fenómeno, pues ya daríamos paso ya lo enfocaríamos un poquito más a lo que es la parte, del deporte. Verdaderamente el estrés oxidativo es un fenómeno que está presente desde que el ser humano es ser humano. Es un fenómeno evolutivo que también que ha favorecido también el desarrollo y la programación que ha tenido la biología del ser humano. Lo único que hoy en día hemos generado unos ambientes que están favoreciendo que estos estrés oxidativos estén más presentes y de una manera no natural, y además de eso, que estén de una manera crónica, y para eso no es lo que en la biología humana se ha diseñado. La biología humana se ha diseñado en contextos de estrés oxidativos, pero de manera aguda. La exposición a fenómenos estresantes siempre han estado presentes, pero siempre de manera aguda. Hoy en día, estos fenómenos estresantes se expresan en el ser humano de una manera crónica, y eso ya no es natural. Y además de expresarse de una manera crónica, otra de las causas que observamos en nuestro día a día es que han aparecido otros fenómenos estresores que no han estado presentes en todo lo que es el desarrollo del ser humano. Mucho que tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con, por ejemplo, como pone en la imagen, con el tabaquismo, tiene que ver con la presencia de químicos en los alimentos. Eso no estaba antes, durante todo el proceso de evolución del ser humano. Tiene que ver con la propia ausencia de movimiento, tiene que ver con sedentarismo, tiene que ver con obesidad, tiene que ver mucho con también el propio exceso a la hora de hacer una práctica deportiva, que ya veremos más para adelante, los mecanismos que podemos utilizar para influenciar, para poder modular todos estos fenómenos oxidativos a los que estamos expuestos. Esto es, por tanto, son fenómenos oxidativos, este estrés oxidativo que está presente en prácticamente toda la población. Si vemos, puede pasar la siguiente imagen, Elena. En esta imagen podemos observar también otros factores de riesgo en la parte superior, que tiene que ver con factores de riesgos, ya lo hemos nombrado, ambientales, nutricionales, factores de riesgo también genéticos. Nuestros marcadores genéticos también pueden ser un factor de riesgo. Otro de los factores de riesgo tiene que ver con situaciones psicoemocionales de estrés, que tiene que ver con factores psicocognitivos, factores psicoemocionales, estresores sociales, estresores laborales, que están presentes en el día a día con nuestros pacientes. El deportista no es alguien que está exento a estos factores, y por supuesto cualquier persona siempre está expuesto. De hecho, son uno de los factores estresantes más comunes que observamos, que se observa en consulta. Y por eso, bueno, una de las mejores intervenciones que nosotros hacemos ya hablaremos, a través de la suplementación con glutatión, es uno de los efectos que se observa, y que el paciente generalmente suele ser el que expresa, donde ha encontrado mayores beneficios, tiene que ver en la parte neurológica. Todo este tipo de estresores, pues bueno, nos generan fenómenos de alteraciones neurológicas, alteraciones metabólicas. Uno de los fenómenos también que también suele estar bastante presente es la propia inhibición de la expresión genética, y eso ya ahora miraremos más para adelante, que es la capacidad que tienen los genes
de apagarse y de encenderse. Son fenómenos que se denominan metilación y acetilación, desmetilación y desacetilación, y en los que la glutatión tiene un importante papel en todas estas actuaciones, ¿no? A nivel de genes. Y al final esto, pues bueno, nos va a favorecer nos favorece la aparición de patologías que tienen que ver con patologías neurodegenerativas, con patologías, por ejemplo, como puede ser la diabetes, favorecedores también de patologías de características inmunitarias, patología autoinmune, incluso la patología más grave que como podemos observar, el cáncer. Enfocado a la práctica deportiva, pues bueno, un fallo en el rendimiento deportivo, una incapacidad de recuperación postdeportiva. Tenemos que, supongo que más adelante cuando hablemos de deporte, separar lo que es un deporte, lo que se denomina un deporte hormético, que genera un gran beneficio, que es necesario, es decir, el deporte genera una oxidación, pero esa oxidación que genera el deporte hormético es una oxidación beneficiosa. Ahora bien, el deporte de élite, el deporte que implica muchísimas horas de entrenamiento además de entrenamiento, pues de competición, pues bueno, ese deporte ya genera, los procesos oxidativos se aceleran y bueno, y ese deporte sí, ¿verdad? Que tiene que ser de alguna manera eh, es decir, deberíamos de cuidarlo, deberíamos de generar los entornos específicos para que todos estos procesos oxidativos se acomoden, que no sean dañinos. Pasa a la siguiente, Elena, por favor. El estrés oxidativo, a una de las estructuras que más daño va a generar es en la propia célula. La propia célula tiene una membrana y esa membrana celular se puede ver muy afectada si no tiene la protección que requiere. Tenemos que saber que la propia célula tiene mecanismos específicos, muchos de estos mecanismos específicos que tiene la propia célula, como puede ser eh, ahora se me ha olvidado, bueno, hay unas enzimas específicas que son dependientes de la propia glutatión, la glutatión peroxidasa, disculpar que se me había olvidado, que son mecanismos específicos que tiene la célula para autorreparación, para proteger su membrana, para proteger su núcleo y para proteger otra estructura que es la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que tiene la célula que es la propia energía celular. La mitocondria es este orgánulo que se autorregenera también con deporte, ¿de acuerdo? Y la glutatión tiene la capacidad de preservarla, de cuidarla, mejorar su funcionamiento y de preservar su actividad. Pasa a la siguiente, Elena, por favor. Esta es la membrana celular. La membrana celular está formada por unos fosfolípidos y estos fosfolípidos son muy dependientes también de la protección de estos fosfolípidos, muy dependiente de glutatión, además de vitamina A, vitamina C y vitamina E, como vemos, pero la glutatión tiene unas características especiales. Ya se sabe, por ejemplo, que la vitamina C y la vitamina E no se puede dar a diario, porque aunque tiene una protección en la membrana celular, hay una segunda membrana mitocondrial dentro de lo que es dentro de las células está la mitocondria, y esta mitocondria tiene una doble membrana, y el aporte constante de vitamina C y vitamina no es tan beneficioso. Sí es bueno darlo, pero pausado, es decir, como si fuese pautado, perdón, como si fuera 2 o 3 veces por semana. Obviamente dependiendo también de la actividad del paciente. Debemos de tener en cuenta que no es lo mismo un paciente que hace 2, 3 entrenamientos por semana
a alguien que realiza entrenamientos a diario y entrenamientos de alta carga y de alta intensidad. Es decir, ahí la demanda de sustrato en este último paciente va a ser mucho mayor. Lo mismo ocurre en pacientes con disfunción. Tenemos que diferenciar lo que es una disfunción en un paciente, lo que es una patología, y dentro de la patología lo que es una patología leve, moderada o grave. Un paciente con patología grave, obviamente el aporte del sustrato, en este caso el sustrato que sería el glutatión, esa dosificación será mucho mayor. ¿Ok? No todos los pacientes precisan de la misma dosificación, aunque todos los pacientes se benefician obviamente de este aporte de este suplemento. La siguiente, Elena, por favor. Ay, pero... No te preocupes. Esto es una célula, ¿vale? Y dentro de lo que vemos dentro de la célula vemos la mitocondria. Una vez que se genera el daño celular, la mitocondria está también bastante expuesta. Y generar daño mitocondrial, además de generar daño, obviamente el propio daño celular no es beneficioso, altera la función de las células, altera la función de las estructuras que están en el citoplasma de la célula, en esta zona de acá. El daño en la mitocondria es muy negativo. La mitocondria es una estructura que da energía a la célula, que da ATP, es la que tiene la capacidad de producir lo que nosotros denominamos el adenosintrifosfato, que es energía para el cuerpo, y lo que se observa con los estrés oxidativos, todas esas exposiciones de los contextos donde vivimos, lo que comentaba antes, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con contaminantes ambientales, contaminantes de la nutrición, que tiene que ver con el propio exceso. Eso es una cosa que es bastante común en pacientes que observamos en consulta. El propio exceso de medicamentos también genera fenómenos oxidativos en el paciente. Pues toda esta exposición lo que consigue es generar daño mitocondrial, disminuir el número de mitocondrias de la célula, y ahí la célula poco a poco va perdiendo función. ¿Ok? Y si la célula va perdiendo función, recuerden que la célula forma tejidos y los tejidos forman órganos. Estaríamos hablando de la incapacidad de órganos de generar, de llevar a cabo la función, de llevar a cabo su propia función. Por lo tanto, es muy importante proteger, no solamente proteger a la membrana celular, pero muy importante también proteger la función mitocondrial. Y tenemos la capacidad no solamente de proteger la mitocondria, sino de aumentar el número de mitocondrias. Una de las maneras de aumentar el número de mitocondrias es, por ejemplo, haciendo deporte. Pasa a la siguiente, Elena. Y esto es lo que decía, el daño oxidativo produce radicales libres que la propia mitocondria va produciendo, ¿ok? Y sobre todo es que no existe un ambiente adecuado para que ella tenga la capacidad de generar un equilibrio en lo que es la producción de estos radicales libres y lo que es producir sustancias que ayuden a la protección de la propia mitocondria y a la protección de la propia célula. Aquí es donde la glutatión tiene un papel muy importante. Tienen que pensar que, por ejemplo, la protección mitocondrial a nivel neurológico es súper importante. Es verdad que todos los órganos, todas las células tienen mitocondria. Bueno, hay unas células a nivel de la mácula del ojo que no poseen mitocondria, pero prácticamente todas las células del cuerpo contienen mitocondrias. Pero sí es verdad que hay un perfil de células donde las mitocondrias son muy evidentes, donde la mitocondria tiene de una cantidad enorme, que son las neuronas. Una neurona puede tener del orden entre 1 millón y 2 millones de mitocondrias. Por eso, imaginaros la importancia que es la importancia que tiene la propia mitocondria dentro de una célula tan importante como es la neurona. Es por eso por lo cual los pacientes cuando comienzan a tomar glutatión, lo que te dicen es que tienen una gran actividad, mejoran la actividad mental. Y tenemos que pensar, si ahora lo focalizamos un poquito hacia la actividad deportiva, la importancia que tiene la neurología para permitir
para permitir la propia coordinación y contracción muscular. El propio músculo, la propia célula muscular, tiene gran cantidad de mitocondrias. Y dentro de lo que es el deporte, la célula cardíaca, importantísimo para un deportista, también sería probablemente, creo que el corazón es la segunda estructura que más carga de mitocondrias tiene en sus células. Por tanto, lo que es mejorar el perfil de mitocondria, lo que es proteger la mitocondria, lo que significaría mejorar la funcionalidad de la mitocondria es súper importante. Y ahí la glutatión tiene un gran protagonismo. Pasa a la siguiente, Elena. Y otro de los fenómenos que observamos también cuando existe daño mitocondrial es lo que decía antes, ¿no? La disminución del ATP, no hay energía, ¿de acuerdo? El aumento de radicales libres, la propia disfunción mitocondrial y la alteración, la ausencia, lo que es la pérdida de protección del ADN de la propia célula. Y el ADN, obviamente, la mitocondria tiene un efecto muy importante a la hora de proteger el ADN nuclear y también estructuras específicas en la propia célula, en el propio citoplasma de la célula, tiene un papel súper importante a la hora de proteger el núcleo celular. Hoy no hablaremos de esto, pero bueno, Immunotec tiene otro producto que son los booster. El booster verde, por ejemplo, es un activador de una transcriptasa que es la NRF2, que está en el citoplasma celular de todas las células, y lo que hace esta transcriptasa es activar, creo que son más de 250 o 280 genes que son vitales para la vida. Recordad que el ADN es estimulador de proteínas. El ADN genera un estímulo para que la propia célula produzca proteínas para llevar a cabo los procesos de reparación, de regeneración, de reparación, que son necesarios en todos los procesos metabólicos de cualquier estructura biológica. ¿Para la siguiente, Elena? Bueno, y esto es lo que decíamos, resumiendo, estrés oxidativo, este dibujito que está aquí de color violeta es la propia mitocondria, disminuye el estrés oxidativo, disminuye un proceso mitocondrial que es súper importante, que es la fosforilación oxidativa. Esto hace que el ATP disminuya, y con menos ATP, pues lo que vamos a encontrarnos son alteraciones en lo que comentaba antes, en la síntesis de proteína. Vamos a ver alteraciones de la propia cromatina del núcleo, de los núcleos de la propia célula. Por tanto, todo lo que sea proteger la mitocondria, todo lo que sea mejorar la funcionalidad mitocondrial, es un enfoque terapéutico muy interesante. Se están llevando a cabo en los últimos años, y la glutatión, la verdad que es un sustrato que nos ayuda mucho en este fenómeno. La siguiente, Elena. GSH es glutatión, ¿ok? Por tanto, ya una vez que tenemos en presencia de glutatión y sabiendo todos los mecanismos donde actúa, pues podemos obviamente decir que, bueno, estamos frente a un sustrato que nos da una energía, nos permite dar una energía celular, nos aumenta esta capacidad de producción, como estábamos comentando anteriormente, de producción de ATP, súper importante, y eso nos ayuda, si lo enfocamos ya a lo que es el rendimiento físico, el rendimiento deportivo, nos mejora muchísimo el rendimiento deportivo, el rendimiento mental, mejora la funcionalidad de la mitocondria, y sin glutatión la mitocondria no puede expresarse correctamente y perdemos capacidad energética. A la siguiente, Elena. Obviamente, cuando nos encontramos con este desequilibrio
en los estrés oxidativos y lo que observamos en nuestras sociedades actuales, que este estrés oxidativo, que exactamente existe un desequilibrio porque estamos expuestos a contextos que generan mucho estrés oxidativo, y también lo que es la vida, el estilo de vida moderno, este sedentarismo, también el tipo de alimentación, nos lleva a generar también aumentar estos fenómenos oxidativos. Pues tenemos que ayudarnos, además de generar cambios, que yo siempre se lo digo al paciente, no solamente es tomar un sustrato tan beneficioso como puede ser un precursor de glutatión, sino obviamente tenemos que generar cambios en nuestro día a día, en nuestros contextos, intentar alimentarnos mejor, intentar movernos. Es que eso está en el diseño de la biología humana, no solamente utilizar un sustrato, debemos de generar cambios que ayuden a generar o a combatir todos estos procesos oxidativos. El deporte es uno de ellos, ¿de acuerdo? El deporte es uno de ellos y todos los beneficios que tiene el deporte. Y como comentaba antes, tenemos que diferenciar lo que es un deporte que tiene una capacidad hormética que genera un gran beneficio, que es necesario, a diferenciar lo que ya es deporte de élite. En el deporte de élite, pues las ayudas tienen que ser un poquito superiores, ¿no? Función como antioxidante es de las principales sustratos o el principal sustrato para el control de los fenómenos oxidativos. Aquí podéis leer en la imagen metales pesados que nos está diciendo es que la glutatión es uno de los principales sustratos para eliminar metales pesados de dentro de la célula, porque después el metal pesado se conduce por rutas vasculares hacia el riñón, hacia el colon, para ser eliminado fuera del cuerpo, pero el glutatión tiene la capacidad de eliminar el metal pesado de dentro de la célula. Además, el glutatión existe una ruta específica en hígado. El hígado tiene rutas que se denominan ruta de biotransformación de sustancias, de tóxicos endógenos que nosotros producimos y tóxicos exógenos que cogemos del exterior. Pues estos tóxicos, tanto endógenos como exógenos, utilizan rutas hepáticas para ser eliminados. Existen 6 rutas, que son estas rutas denominadas ruta de biotransformación hepática, y una de ellas es la ruta de la glutatión. Y se llama así porque es 100% dependiente de glutatión. En esta ruta de la glutatión se eliminan metales pesados y una de las cosas también que se elimina en esta ruta de la glutatión es el exceso de colesterol. Por tanto, es interesante en pacientes que están con ese tipo de problemas, con exceso de colesterol, es interesante estimular esta ruta a través de la aplicación de precursores de la glutatión. Como bien dice, es el único antioxidante que fabricamos, demás deben de ser ingeridos en la dieta, pero que poco a poco con la edad y con todos estos estresantes externos en el contexto, pues bueno, vamos perdiendo capacidad de producción. Y como dice aquí también, participa en la síntesis y en la reparación del ADN nuclear, ¿eh? Muy importante, porque favorece que se expresen genes, que se apaguen genes, y eso es muy beneficioso para el paciente. Por ejemplo, una expresión de un gen, por ejemplo, el cortisol, que es una hormona que nosotros producimos de día y que se tiene que reducir por la noche, eso es un gen que lo produce. Hay un gen que se enciende, por decirlo de alguna manera, que se expresa y favorece que el cortisol aparezca por la mañana. Y después este gen se tiene que ir apagando para que el cortisol desaparezca por la noche y que favorezca que se exprese en ese momento por la noche la melatonina. Pues este ritmo de expresión y de no expresión de genes, la glutatión tiene una función importante en este metabolismo. La siguiente, Elena.
Y bueno, esta la dejábamos para el final porque, bueno, porque obviamente tiene, como hablábamos, tiene un efecto beneficioso en todos los sistemas, y uno de los grandes sistemas que se va a beneficiar obviamente de la glutatión es el sistema inmunitario. Modulador, a mí me utiliza mucho utilizar la palabra modulador del sistema inmunitario, porque verdaderamente lo que produce es modulación del sistema inmunitario. Existe en el proceso de desarrollo de un perfil de células del sistema inmunitario, son dependientes de glutatión. Hay un perfil de linfocitos que son dependientes para que se expresen correctamente y se expresen de la manera, con la potencia que deberían de expresarse, son dependientes de glutatión. Y muchas veces, si ahora lo llevamos al ámbito del deporte, lo que se observa muchas veces es la falta del rendimiento o la disminución del rendimiento de un deportista, es porque existe un sistema inmunitario que se está expresando constantemente, y esa no es la función del sistema inmunitario, pero porque se expresa constantemente, porque primero, el contexto en donde vive se está exponiendo demasiado tiempo a tóxicos exógenos o tóxicos endógenos, eso por un lado, y hace que el sistema inmunitario se esté expresando constantemente, y por otro lado que no se exprese con la potencia que debería de expresarse. Eso es importante, pero cuando eso no ocurre, se mantiene la expresión del sistema inmunitario, y el sistema inmunitario tiene que tener la capacidad de expresarse, de mantenerse, expresarse con potencia, mantenerse durante un tiempo y desaparecer. Cuando esto no ocurre, es un sistema inmunitario que está, por decirlo de alguna manera, buscando energía para él mismo. Y esto hace que muchos deportistas pierdan capacidad del rendimiento, porque un sistema inmunitario que se está expresando constantemente, que no es su función, eso es un gasto energético muy grande, porque el sistema inmunitario es una estructura que tiene mucha jerarquía y tiene la capacidad de decir energía para mí. Y eso puede hacer que incluso en el rendimiento deportivo un deportista pueda perder capacidad de rendimiento. La glutatión, al modular al sistema inmunitario, pues permite que este sistema se exprese y se apague cuando se tenga que apagar. Y que no, digamos de alguna manera, que cuando estaremos realizando la práctica deportiva que tiene que gobernar en ese momento, tiene que gobernar un sistema musculoesquelético, cardio y cardiorrespiratorio, el sistema inmunitario esté un poquito apartado y no esté obteniendo energía. Por ahora a mí me gusta siempre hablar de glutatión como modulador, un potentísimo modulador de la respuesta inmunitaria. Siguiente, Elena. Y bueno, y aquí pasamos al por qué inmunocal. Bueno, verdaderamente es que la capacidad que tiene como precursor de la glutatión es altísima. El diseño de laboratorios que han hecho es muy bueno, y lo que permite es que nos permite obtener una cisteína, que es el precursor de glutatión, una cisteína con una biodisponibilidad muy alta. Siempre es mucho más interesante dar un precursor para que tu propio cuerpo produzca la glutatión, porque tu propio cuerpo reconoce tu propia glutatión. Por eso siempre es mucho mejor dar un precursor de glutatión. Y en este caso, esta cisteína bioactiva consolidada es la biodisponibilidad que da esta cisteína y la capacidad que tiene de generar ese estímulo en tu cuerpo para que tu cuerpo produzca glutatión es altísimo. Por eso creo que Inmunocal, por lo menos que yo sepa, no hay nada mejor en el mercado, ¿eh? La siguiente, Elena, disculpa. Y bueno, y viene respaldada por todas las investigaciones del doctor Goodman, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre glutatión. La propia empresa está respaldada por más de 60 estudios clínicos. Estos son propios de ellos. Recordad que si nosotros entramos en PubMed y metemos PubMed, que es online, donde siempre se buscan
todas las referencias científicas, podemos ver, si metemos la palabra glutatión, podemos ver la cantidad de artículos que hay publicados sobre la propia glutatión, sobre los beneficios, sobre los efectos de la glutatión. Además de esto, pues esta empresa Immunotech pues tiene aparte sus propios trabajos sobre su propio producto, que son muy interesantes, mencionados en fuentes tan respetadas como son la PDR y los CPS en Estados Unidos, ¿no? Y que tienen, pues eso, más de 40 años de investigación científica. Yo siempre recomiendo a los que están aquí que tengan en PDF el libro. Si no lo tienen, que lo pidan. Y cuando estén delante de un paciente, cuando sepan qué disfunción tiene el paciente o qué patología tiene el paciente, buscarla en el libro, hacer fotografía y mandarle esa parte para que el paciente lo lea. Es muy beneficioso. Eso hace que el paciente tenga confianza en lo que va a tomar y le ayuda. Todo lo que sea el denominado deep learning, el paciente tiene que conocer lo que va a tomar. Y bueno, quizás no muchos de los que están aquí viendo esta presentación, pues no tengan pues eso, un conocimiento profundo sobre los beneficios de la glutatión o cómo puede actuar, cuáles son las rutas metabólicas que utiliza, etcétera. Por tanto, ayudarse un poquito del libro y mostrar también al paciente, porque al paciente le da tranquilidad saber cómo actúa el producto. La siguiente, Elena. Bueno, y esto creo que es la última que pasaríamos. Bueno, y con respecto al deportista, pues bueno, mejora la funcionalidad muscular, el colágeno, porque el colágeno es que mejora la funcionalidad de la propia vitamina C, que es la base de la producción de un buen colágeno. Repara fibras dañadas, el alto valor biológico que tiene la proteína. Combate, obviamente, como hemos estado diciendo, el estrés oxidativo, disminuye los fenómenos inflamatorios. Por tanto, la recuperación después del ejercicio físico, que es generalmente una de las cosas que más detallan los deportistas cuando lo toman. No solamente la mejora cuando están realizando la propia prueba física, el propio entrenamiento, sino la recuperación a posteriori y la capacidad al día siguiente de poder meter otra carga de trabajo, ¿no? Al mantener un sistema inmunitario fuerte, mejora también la funcionalidad como estaba comentando antes, del sistema musculoesquelético. Recordad que el sistema musculoesquelético, cuando estamos haciendo deporte, él se posiciona jerárquicamente, aparta al resto del sistema y él se posiciona jerárquicamente en términos de obtención de energía para él. Por tanto, el sistema inmunitario tiene que estar inhibido. ¿Ok? Entonces, un sistema inmunitario que está bien, digamos, alimentado con un sustrato adecuado, tiene la capacidad también de no solamente de expresarse, sino de inhibirse cuando se tiene que inhibir. Y cuando hacemos deporte, el sistema inmunitario se tiene que inhibir, porque si no se inhibe, perdemos rendimiento. Y otra de las cosas también que observo y observo con algunos pacientes es la fatiga después de realizar el ejercicio físico, una fatiga importante al día siguiente de realizar una prueba fuerte, o un entrenamiento muy fuerte, o ya sea una prueba de competición. Y lo que me comentan es eso, la capacidad que tienen es decir, ya la fatiga no aparece de manera tan severa. Y eso es muy importante. Mejora el rendimiento, mejora la oxigenación. David va a hablar de uno de los productos que es el Immunocal Sport, que además de todo lo que estamos hablando de la glutatión, tiene otros productos muy interesantes, entre ellos que son los precursores del óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que libera el propio endotelio de los vasos sanguíneos y es un protector vascular, es un protector cardíaco, además de mejorar
la función, la función muscular, ¿no? Disminuye las agujetas, post-entrenamiento, favorece la recuperación y bueno, y lo que ocurre es que el deportista pues tiene una importante recuperación y un buen descanso. Y bueno, y con esto, ok, yo creo que no sé si aquí tiene que entrar David, porque aquí entraríamos a hablar del Inmunocal Sport. No sé si David Bueno, entraba si aquí. quieres comentar algo así por encima de las proteínas moduladoras de citoquina que están en el Platinum, que también son interesantes para lesiones, inflamación. Bueno, ya lo has comentado tú. Sí, pues ya está. Esa- Vale, Sí, el para no Platinum, es que alargarnos. no había visto el Sport por lo que comentaba del óxido nítrico. Dale un poquito para atrás. Sí, El Sport por lo que comentaba del óxido nítrico. Súper interesante el óxido nítrico para el rendimiento deportivo. Porque no solamente para el músculo, sino para la recuperación cardiovascular y como protector cardiovascular y no solamente como mejora del rendimiento cardiovascular, que es súper importante para el deportista. El músculo hemos hablado de todos los beneficios neurológicos que esto produce y ahora estamos hablando del beneficio vascular. Recordar que el músculo es dependiente de su vascularización y de su inervación. Si no hay una buena vascularización, si no hay una buena neurología muscular, el músculo no se va a expresar correctamente. Y a veces achacamos un mal rendimiento a que el músculo no se está expresando correctamente, pero esa imposibilidad de expresión del músculo muchas veces tiene que ver con la neurología y la vascularización. Y ahí, obviamente, por un lado el glutatión y en términos de la vascularización, el Sport con el óxido nítrico también es una intervención súper interesante. bueno, muy bien. Bueno, nos vamos a centrar en el sport porque realmente con Immunotech tenemos tantos productos que son espectaculares en su composición, entre ellos también el platino, los boosters, pero bueno, si no nos alargamos demasiado, pero el platino, digamos, favorece también, tiene un efecto antiinflamatorio que también es muy interesante para lesiones. Pero bueno, ahora doy paso a David. David es corredor de trail y se dedica a deportes de resistencia, entrena a deportistas de resistencia y él nos va a comentar también sobre el sport y su testimonio con Inmunocal. Solo Te doy paso, David. una Vale. cosita, Sí, Elena. Todos tienen capacidad de actuar en los procesos la inflamatorios. inflamación, sí, sí, Todos. Lo que pasa es que unos, como puede ser el Sport o como pueden ser el Platinum, pues tienen ciertos refuerzos que actúan, que sí, le dan una mayor capacidad para la actuación de los procesos inflamatorios. Pero incluso el regular también tiene esa capacidad, ¿eh? Es que la glutatión sí, tiene capacidad. sí. Hemos hablado de estrés oxidativo, pero tiene capacidad de actuar frente al control de procesos inflamatorios. Es solamente Sí. eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Espectacular y súper interesante y seguro que todos hemos aprendido un montón de cosas. Y le doy paso a David. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Buenas Buenas noches. noches. Comparto mi pantalla. Sí, dejo de compartir entonces y te hago coanfitrión. Un segundito. Vale, ya estás. Vale, ¿veis el PowerPoint? Sí, Vale. A ver si va. Vale. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Voy a ser muy rápido porque Germán lo ha explicado muy bien y yo voy directamente al producto, ¿vale? Muy rápido explicaros quién soy. Soy entrenador de deportes de resistencia, como decía Elena, desde hace más de 15 años. Y bueno, he tratado casi todos los deportes habituales, ciclismo, mountain bike, triatlón, carrera. Ahora mismo estoy enfocado más en deportes de carrera en montaña, ¿vale? Y trabajo en una empresa que llevamos corredores pues de todas las partes del mundo y ahora mismo yo mismo llevo alrededor de unos 60 corredores, más o menos, ¿vale?
Mi formación soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y me he especializado, como os decía, en carrera de montaña con un máster y un diploma universitario. Vale. Os dejo por aquí, si queréis, mis redes sociales para, por si queréis cotillar o consultarme, incluso cualquier cosa, pues me vais consultando. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Immunocal Sport, que la primera pregunta que me suelen hacer es qué es lo que es, y yo respondo pues que es un alimento, que es un nutriente, que no es una medicina, que algunas personas, por lo que he oído por ahí, pues lo denominan una medicina, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Es un nutricéutico y lo podemos considerar como una ayuda ergogénica, es decir, un nutriente que nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, ¿vale? Así que, aparte de las ventajas que nos da como precursor de glutatión, como nos ha contado Germán antes, pues tenemos también evidencia científica sólida sobre el glutatión, el producto como alimento deportivo, con el aislado de proteína de leche y también como suplemento de rendimiento, ¿vale? Con el jugo de remolacha y los nitratos que veremos ahora un poquito más adelante. Si voy muy rápido, me paráis. Es que quiero ir un poco ligero para que nos dé tiempo a llegar a los testimonios, ¿vale? Bueno, pues el Immunocal Sport, ¿de qué se compone? Pues es una mezcla de 4 productos, ¿vale? Que buscan, entre otros, los productos son estos, entre otros 5 efectos. El primero es combatir el estrés oxidativo, tan importante como ha comentado Germán, ¿vale? No voy a entrar ahí porque lo ha explicado fenomenal, la verdad. El segundo efecto que buscamos es reforzar y reparar estructuras en el menor tiempo posible, ¿vale? Y el tercero es tener un sistema inmunitario fuerte, que como ya ha comentado Germán, también es otro de los puntos principales para poder disponer de toda esa energía que necesitaremos en deportes de resistencia, que va a ser grande y va a ser una situación muy demandante, ¿vale? El segundo efecto que buscamos, el cuarto efecto, perdón, es aumentar el transporte de oxígeno y de nutrientes, y también con ello, al aumentar este transporte, pues se va a producir un buen aclarado de metabolitos, ¿vale? Que los metabolitos son pues todos esos desechos y otros componentes químicos que se producen en el ejercicio, entre ellos en la mitocondria, como ha comentado antes Germán, pero también en el citosol, ¿no? Y el quinto es pues un buen descanso y recuperación, que dentro del deporte muchas veces se olvida, pero es el 50% del entrenamiento es un buen descanso y una recuperación, porque si no, no hay mejora fisiológica, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ir viendo son, bueno, estos son los 4 componentes de los que se compone el producto, que es la proteína de leche de suero, la proteína de suero de leche, perdón, aislada con la cisteína enlazada, el extracto de cereza ácida, el citrato de magnesio y el nitroboost, que estará compuesto de otros 2 componentes, ¿vale? Vamos a irlos viendo poco a poco. Tenemos que la proteína de suero de leche aislada con cisteína es el producto principal, ¿vale? Esta cisteína, bueno, como ha comentado también Germán, es un gran precursor de glutatión que fortalece el sistema inmunitario, con lo que, como ya he comentado antes, con el esfuerzo pues tiende a deprimirse, ¿vale? Entonces es muy común que la gente que no tiene un sistema inmunitario fuerte, después de sesiones muy intensas o de una gran carga de entrenamiento, un gran volumen, intensidad, pues tenga fases de caer enfermo continuamente. O por el contrario, tiene una fatiga crónica constante, no es capaz de sacar el máximo rendimiento a lo que está haciendo y demás, ¿vale? Este glutatión también pues, va a ser un antioxidante maestro, combatiendo todos estos procesos que ha comentado Germán, ¿vale?
Y luego, pues, el aporte de una proteína de alto valor biológico, que es la base para poder restaurar todos estos tejidos y estos estructuras que se van degradando o no degradando, sino que hay que ir construyendo según vamos mejorando nuestra forma física, nuestra masa muscular y demás. ¿Vale? Pasamos al Nitrobus. El Nitrobus es un componente exclusivo de Immunotec que está compuesto de dos componentes, ¿vale? Antes de entrar en los componentes, pues os quiero hablar un poco de lo que es el óxido nítrico, ¿vale? Como decía antes Germán, es un gran vasodilatador, ¿vale? Y modula la presión arterial y aumenta el suministro de oxígeno y nutrientes, como os decía antes, ¿vale? A la vez que aumenta este aclarado, es decir, aumenta el riego sanguíneo, tenemos mucha más nutrientes para la célula para que pueda producir esa energía en la mitocondria, ¿vale? Y a la vez todos esos desechos se van a ir aclarando y llevando a otros órganos o como puede ser el hígado para su reciclaje y conversión en otros productos que a la vez producen también más energía o pueden ir desechándose, ¿vale? Entonces, este óxido nítrico, este Nitrobus, perdón, está compuesto de extracto de remolacha y de L-citrulina, ¿vale? Entonces, como os decía antes, pues mejora los procesos metabólicos en ejercicio y en recuperación, ¿vale? El extracto de remolacha. Este es un gran precursor, está bastante estudiado, ya no solo en el deporte, sino fuera del deporte. Hay un montón de estudios que avalan este conocimiento y bueno, está contrastado que es un gran vasodilatador, como hemos dicho, que mejora esta respiración mitocondrial, que como decía Germán, es la caldera, por decirlo de alguna manera, energética de nuestra célula. Sobre todo en lo que es el trabajo aeróbico, ¿vale? Gran parte de la producción de energía aeróbica, bueno, gran parte no, la producción de energía aeróbica pasa sí o sí por la mitocondria, ¿vale? Y si no funciona, pues obviamente los niveles energéticos van a ser muy bajos, ¿vale? Sí es cierto que se puede producir energía de otras maneras en el citosol, pero bueno, a largo plazo en ejercicios de resistencia el orgánulo principal es esta mitocondria, ¿vale? Y a la vez este extracto remolacha facilita la contracción muscular, por lo que es un producto que también es muy recomendable para el trabajo de fuerza, ¿vale? No solo para el ejercicio de resistencia por esa vasodilatación, sino también mejora la contractilidad muscular. Así que en el trabajo de fuerza está también muy bien indicado, ¿vale? Un punto importante es que este extracto de remolacha tiene un desfase desde que se toma hasta que empieza a tener efecto de unas 2 horas y media desde su ingesta. Entonces, si lo vamos a tomar el producto como preentreno, es decir, para una situación de un entrenamiento de gran intensidad o una competición en la que lo que buscamos es el efecto de este extracto de remolacha, necesitaremos tomarlo con una antelación suficiente para que en el momento que nosotros queramos, que puede ser en mitad de la prueba o al principio de la prueba o al final, esté ya activo al 100%, ¿vale? Y otro punto importante es que para que este extracto de remolacha se convierta en óxido nítrico, que hay varios pasos intermedios, uno de ellos pasa por la boca, por las bacterias bucales, ¿vale? Entonces, antes de tomarlo, es recomendable pues, no tomar ningún colutorio, ni lavarte los dientes, ni ese tipo de cosas que matan nuestra flora bacteriana bucal. Vale. El siguiente componente del Nitrobus es la L-citrulina, que como decíamos es un potente precursor de óxido nítrico que potencia la acción del extracto de remolacha y un punto muy importante que además es algo que refiere todos los deportistas a los que yo he recomendado este producto es que reduce el dolor post ejercicio. Es decir, el que ha hecho ejercicio intenso y se ha metido unas buenas series o ha hecho una tirada fuerte y demás sabe que al día siguiente o esa misma tarde luego tiene un dolor de patas que decimos nosotros, un dolor
considerable, ¿no? Y sí es cierto que con este producto pues tienes ese dolor, no es mágico que te lo quite, pero sí se reduce y al día siguiente pues es mucho más leve. Y sobre todo si utilizas el producto en preentreno, no postentreno, que era lo que os comentaba antes, si lo utilizas preentreno, sí es cierto que después de sesiones muy intensas, ese efecto reductor de dolor es muy considerable y puedes tener esa fatiga, pero muchas veces esa fatiga no te deja apretarte, exprimirte todo lo necesario y sin embargo el efecto es un efecto muy curioso porque tienes esa fatiga, pero sí es cierto que tú aprietas, te exprimes y el músculo da. O sea que esto también es un efecto que a la gente le gusta mucho. Es de las cosas que si queréis nombrar algo interesante, este punto es un punto muy bueno. Seguimos, extracto de cereza ácida. Bueno, pues este extracto es rico en varios antioxidantes. De ellos los más importantes son los polifenoles. También son unos compuestos que han sido muy estudiados y también hay bastante evidencia científica del tema, ¿vale? También es rico en compuestos antiinflamatorios, lo cual viene muy bien para lo que es todo el post-entreno, para bajar esa inflamación muscular post-ejercicio y se nota también, ¿vale? Y otro punto importante que para aplicar también en post-ejercicio es que es fuente de melatonina, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a ayudar a normalizar el ciclo del sueño y con ello el descanso y la recuperación. Como os he comentado antes, la recuperación en el entrenamiento es uno de los puntos más importantes, también es uno de los puntos más obviados por la gente que no tiene mucho conocimiento y es lo que llamamos el entrenamiento invisible. Si no hay recuperación, no hay descanso, no hay producción de hormona de crecimiento, no hay producción de otro tipo de hormonas que son las que regeneran todos esos tejidos y todo ese metabolismo que necesitamos para el día siguiente, pues seguir trabajando o producir esas mejoras de rendimiento. ¿Vale? El siguiente compuesto, bueno, el último ya creo que es citrato de magnesio, ¿vale? Es un tipo de magnesio que es conocido que es el que mejor y más rápidamente se absorbe, por lo cual está bien empleado, ¿no? Y es clave en el buen funcionamiento de la recuperación muscular y del sistema nervioso, ¿vale? Normalmente muchos deportistas toman este tipo de magnesio en la recuperación porque ayuda a evitar contracturas musculares post-entrenamiento y favorece la relajación muscular. Y además otro punto que es también importante para el post-entreno es que controla esta acidez láctica que se produce después de ejercicio intenso, ¿vale? Cuando uno realiza ejercicio, voy a contar muy rápidamente, existen diferentes vías metabólicas. La principal es la aeróbica en la mitocondria, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. Pero si superamos un nivel de intensidad, esta vía metabólica no es capaz de producir toda ese ATP, toda esa energía necesaria para la actividad y entonces entramos en otra vía metabólica que es la glucolítica que se da en el citosol y produce un aumento de una disminución, perdón, del pH, ¿vale? Entonces, esto se controla muy bien también con el citrato de magnesio, ¿vale? Y otro punto, pues, es que favorece con con todo esto que hemos comentado, el descanso, ¿vale? Como resumen, igual he ido muy rápido. Tenemos aquí los 4 componentes, que es la proteína de suero de leche con cisteína enlazada, el extracto de cereza ácida, el citrato de magnesio y el nitrobus, ¿vale? Y los 4 puntos muy resumidos de este producto sería ¿por qué lo recomendaría yo? ¿Vale? 4 puntos. 1, porque mejora el desempeño cardiovascular con la vasodilatación y aparte del desempeño, como hemos dicho, ese aclarado de desechos, ¿vale?
aumenta el rendimiento o posiblemente aumente el rendimiento mejorando esta respiración mitocondrial, todos los procesos oxidativos que se dan en él, con la producción de ATP en la célula. Mejora la recuperación regulando el ciclo del sueño y favoreciendo la relajación muscular post ejercicio y modulando el sistema nervioso. Y por supuesto, con el componente principal que es la cisteína enlazada, este aumento de glutatión y mejora en general tu salud y tus defensas como, bueno, mejora tus defensas y tu capacidad, como decía Germán, de poder desconectar ese sistema cuando realmente lo necesitas, que es en el ejercicio exhaustivo. Y con esto, pues, acabaría la presentación. Sé que he ido muy rápido, pero quería dar tiempo un poco a los testimonios. Yo os voy a contar el mío y mi experiencia con deportistas y luego quiero dejar a Fran también, que tiene unos buenos testimonios que contarnos. Y así rápido, la forma en la que yo tomo y a los deportistas que se los recomiendo este producto es de dos maneras. Una post-entreno, bueno, sería tres más o menos. Una preentreno que sería buscando todas las mejoras de sobre todo el óxido nítrico y esto que hemos visto, para poder afrontar sesiones muy duras, muy largas o muy intensas, en las que realmente se nota esa falta de dolor de piernas o esa capacidad de poder empujar y apretar cuando lo necesitas, cuando la fatiga ya ha hecho su aparición, ¿vale? Y luego, como postentreno, casi que tiene más ventajas después de estas sesiones también intensas sí, sobre todo en sesiones intensas con toda esta capacidad de aclaramiento. Y yo el punto que más noto y que más refieren también los corredores es la capacidad de descanso que tienes después. A mí personalmente el sueño es brutal cuando me lo tomo. No que tenga mucho sueño, sino que la reparación, la sensación de descanso es muy grande. Y ese dolor de piernas post ejercicio y al día siguiente se va bastante y te deja las sensaciones de que te levantas con energía y con capacidad de poder afrontar otra nueva sesión intensa. Supongo que Fran, también por lo que le estuve oyendo ayer, piensa más o menos en la misma línea. Así que nada, si tenéis alguna duda respondo y si no, pues Vale, os pues dejo. muchas gracias, David. También súper interesante. La verdad es que sois unos cracks los dos. Y si me dejas un momentito de Sí, perdón. compartir pantalla, le paso a... A ver, Vale. a ver cómo dejo de compartir. Aquí, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, David. Súper interesante. Y bueno, y tu testimonio también de cómo lo tomas. Yo te voy a preguntar luego alguna cosita que me ha surgido, pero Por cuando supuesto. acabemos. Y ahora le doy paso a Francisco Romero, que él es triatleta y lleva una escuela de triatlón y además es profesor de yoga y lleva tiempo tomando Inmunocal y nos puede dar un buen testimonio. Buenas noches, Francisco. Paco. Vale, estaba reactivando el audio. ¿Ya se me escucha? Sí, ¿vas a Vale. hacer compartir pantalla? ¿Quieres que te haga con anfitrión? No he o preparado Vale, pues ya ningún está tu power ni nada, testimonio. pero Sí. bueno, si acaso ahora después comparto alguna foto o algo, pero bueno, pues nada, vamos a comenzar. Yo llevo prácticamente voy camino de 2 años tomando el producto. Y pues ratifico todo lo que nos han contado hasta ahora, en mi experiencia y también pues en la de mi ambiente aquí más cercano. Pues para resumir, yo comencé a tomarlo después de un periodo de inactividad, vamos, en el que había dejado la competición, porque yo llevo desde los 11 años compitiendo, entonces pues siempre ha habido periodos que hemos hecho algunas paradas. Entonces comencé a tomarlo junto a mi mujer y coincidió con una etapa en la que
comenzamos con un club de aquí de mi pueblo que nos animaron otra vez a competir. Y las sensaciones desde el primer día pues fueron increíbles, lo que se ha hablado aquí, a la hora de descansar, de tener a otro día el cuerpo otra vez a punto para entrenar, sobre todo la sensación de tener a otro día ganas y alegría en el cuerpo. Coincido plenamente en lo que se ha dicho sobre el deporte de élite. En mi época de hacerlo más intensamente, pues yo tenía unos resultados estupendos, pero conforme avanzaba la temporada, los entrenos, las competiciones, llegaba a tal punto que después de una carrera mi sistema digestivo pues tardaba varias horas en reponerse. No volvía a tener apetito, ni asimilaba los alimentos, ni descansaba. Y a eso se le sumaba la bajada de defensas, pues que a veces estaba 2 o 3 días, pues lo que he dicho, estómago tocado, tenía pues como pequeños resfriados, la cabeza también, a nivel mental no tenías ganas de entrenar y todo eso, pues con este producto es que va súper acelerado y súper rápido. Es tomar el producto y desde el primer día que comenzamos, ese dolor de piernas que se ha hablado, el ácido láctico prácticamente yo llego de un entrenamiento fuerte. Y si me tomo el producto después, hago mis estiramientos, me tomo mi producto, a la hora veo cómo empiezo a tener de nuevo lucidez mental. En la vista, yo era una de las personas que después de entrenar notaba que la vista estaba más apagada, menos lúcido, y todo esto se reequilibra, pero rápidamente. Y eso, quería destacar pues que yo comencé con el regular, con el azul, que para mí es clave todos los días. Y el Platinum pues lo fui introduciendo rápidamente. Noto la pequeña cantidad de creatina que tiene, por ejemplo, pues para días de fuerza, de mover, desarrollo en la bici. Cuando quiero pues hacer lo que es la típica carga de un poquito de creatina y eso que se hace en otros deportes. Y el Sport, pues estaba loco por probarlo cuando me enteré que iba a salir y nada más aparecer lo comencé a tomar. Y lo mismo, coincido más o menos, lo suelo aplicar en días intensos, sobre 2 o 3 horas lo tomo antes de la competición o también post. Los días que he metido mucha intensidad y necesito recuperar, lo tomo después. O sea que más o menos lo voy haciendo como se ha explicado aquí. Y los días de competición, que son los más importantes, pues comienzo con un azul, con un regular. Tomo, como he dicho, el Sport 2 horas, 3 horas antes de la competición. Incluso meto a veces antes un Platinum, ¿vale? Así ya voy preparado para la competición. De hecho, he hecho también, he ido comprobando durante largo tiempo en periodos que he querido afinar, bajar de peso, pues simplemente tomando el producto prácticamente en ayunas, como que nutre perfectamente al cuerpo. De hecho, hay muchos días que me he tirado en ayunas prácticamente toda la mañana, los días que he hecho entrenamientos menos intensos y no he tenido ni bajones, o sea que estoy súper encantado con el producto. También, como he dicho, pues mi entorno lo he ido probando conforme yo les transmitía las sensaciones y de hecho tengo una persona que hace ciclismo de 72 años y recientemente ha ganado una de las etapas más duras que se hace por aquí, una marcha de 100 kilómetros con más de 2.000 metros de desnivel, todo puertos, y ganó en su categoría, pero de calle. O sea que vamos, aquí estamos todos encantados. También en mi equipo este año, pues llevamos una trayectoria de prácticamente en todas las pruebas hemos ganado no solo a nivel individual, sino también en conjunto, en colectivo, por equipos. O sea que a nivel deportivo y lo que decimos de sentirnos bien, saludables, de volver, de tener ganas a otro día de entrenar, no como sucedía antes, pues que
que a veces te tenías que pegar periodos de 2 días de descanso, así, para volver a la normalidad. Y ahora, pues descanso pues porque tengo que descansar. O sea, como que me lo impongo un día de descanso a la semana, pero que realmente no lo necesitaría ni vamos, que encantado con el producto. Y Vale, más o pues menos ese es mi testimonio. bueno, muchas gracias. Muy interesante cómo lo tomáis cada uno, las posologías, porque yo creo que ahí es donde todos tenemos más dudas. Y es muy interesante oír vuestros testimonios, porque bueno, el deportista se conoce muy bien el cuerpo, entiende muy bien cómo le está sentando algo, cómo cambia. Entonces es súper interesante que nos comentéis. Y hoy tenemos también a Francho Álvarez, que hace lo que se llama Spartan Race y está aquí, acaba de entrar hace un rato y también nos va a dar su testimonio. Francho. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me oye bien? Sí, perfectamente. ¿Qué Hola, tal? buenas noches, Francho. Hola. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, yo vengo a ratificar un poco lo que dicen los compañeros. No voy a entrar en temas de competición porque al final creo que la mayoría, lo que siempre digo, la mayoría de la gente que está a pie de calle le queda muy lejos eso de entrenar tantas horas, ¿no? Entonces, entrando en temas prácticos, un poco lo que dije en una intervención que tuve ayer, ¿no? Que el producto es una carrera de fondo, que el producto no hace grandes milagros en un momento, o sea, es decir, me lo tomo, estoy bien, me lo dejo de tomar y estoy mal, sino que es un poco un trabajo de día a día que yo he detectado que en mi caso soy una persona muy práctica, muy empírica, muy poco crédula en todo lo que no siento yo en mi propio cuerpo y ratificando un poco lo que dice Francisco y lo que dice David y sin entrar en materias, todo eso que les ocurre a ellos me ocurre a mí, me ocurre a mí. En mi casa, mi madre, doctora, también lo está consumiendo, muy, muy empírica también, y al final le ha ocurrido, es deportista también y ha entrado en la misma línea. Es decir, este producto lo que hace es que tú cada mañana que te levantas resetees tu cuerpo, estés más cerca de resetear tu cuerpo completamente. Da igual al nivel al que estés haciendo deporte. O sea, da igual que tengas 5 horas que vayas al gimnasio media hora, porque al final la proporción de esfuerzo es la misma y muscularmente rompes igual, ¿no? Entonces me gustaría añadir esto, que yo en mi caso, yo venía de una lesión de 2 años, muy, muy fuerte la que no salía, no sé si es real o no, porque hasta ese punto no os lo puedo decir, pero coincidió mi recuperación con la ingesta. Para añadiros más cosas y aportar, yo lo tomo un poco como dice Francisco, tampoco me vuelvo loco, sí que intento hacerlo con el estómago vacío para que la ingesta sea más productiva, tiendo más hacia Sport y Energy a primeras horas del día antes de entrenar y hacia Platinum, que lo estoy mezclando con el verde, que no sé, frutos, más por la tarde, con el poder de antiinflamación. Si ahora bien encima viene el omega 3, el omega 5 con las capacidades que tiene, creo que es más que suficiente. Más cosas que he probado. El Energy, el naranja, tiene la capacidad de generar vitalidad. ¿Por qué? Pues por los componentes que tiene, pero no os equivoquéis, la cafeína que lleva no es mucha, no te va a dar unos picos muy fuertes, ni en el gran rendimiento, ni... O sea, nosotros cuando tomamos, y eso lo sabrá Francisco, lo ratificará, cuando tomamos geles tenemos picos de subida y de bajada. Entonces, lo bueno del Energy es que no te levanta tanto, pero luego no te pega un bajón, que es lo que nos hace el café a las personas de la calle. Te lo recomiendo mucho porque esto mezclado con, en el caso del deporte, con un botellín de agua y vas bebiéndolo poco a poco, te mantiene en una linealidad todo el recorrido, ¿no? Y nada, que yo estoy encantado. Yo por mi parte, vuelvo a repetir, todo es ensayo-error, yo tampoco me he apoyado en nadie, o sea, es decir, me ha ido llegando el producto, he ido testeándolo y he ido descubriendo y he llegado a la misma conclusión que muchos deportistas, yo solo. También deciros, lo dije ayer, me hicieron un test antidoping hace poco, yo tenía mucho miedo
porque al final te dicen que es natural, que es natural, que es natural, pero tú, a ti no te ha hecho un análisis recién tomado y te han dicho lo natural que es, ¿no? Y la realidad es que di cero. O sea, cero es que no hubo ni un rasgo de nada, lo cual os puedo decir que es natural. A lo poco que es químico, tal y como están las cosas del doping, por lo menos lo detecta. Esté aprobado o no, ¿no? Entonces es fantástico. Yo, uno de mis problemas que tenía es que no me gustaba tomar composiciones químicas y quiero que sepáis todos que aprobé tomar esto por primera vez en mi vida y había un antes y un después en el deporte. O sea, estoy en mi etapa madura. Tengo 38 años, a punto de retirarme, cada día me cuesta más entrenar y sin embargo este año, Elena, he conseguido no ir doblado. O sea, no ir doblado significa que mis entrenamientos son de calidad, o sea, no arrastro molestias. Si tiene que ver con la forma en la que estoy entrenando o el monocal, la proporción no la puedo decir, estaría mintiendo. Pero ratifico un poco lo que dice Francisco, ratifico un poco lo que dicen los compañeros en el nivel de deporte, ratifico lo que dice mi madre, que es una médico especialista en esto, ratifico lo que dicen la gente que lo prueba y yo no sé si tenéis alguna pregunta, yo estoy abierto a contestar cualquier cosa a nivel deportivo, a nivel personal, lo que necesitéis. Bueno, sí, vamos a dejar un rato para preguntas porque yo creo que hay varias preguntas en el chat, pero yo quería preguntaros a los 4 o el que me quiera responder, si una persona fuera a tomarse solo 2 sobres al día porque económicamente no puede más, ¿qué le recomendaríais? ¿2 Sport o un Sport y un Platino o un Sport regular? Porque por lo que habéis comentado del Sport, yo creo que se podrían tomar 2 al día y quizás es el más potente para el deporte. Pues, bueno, digo yo si quieres y luego... Vale, sí. Si solo puede tomar 2 al día, pues es que yo no sería muy tajante en esto, porque depende de lo que hagas, te recomendaría uno u otro. Es decir, depende, no hay 2 sesiones iguales, no es lo mismo salir a hacer un rodaje tranquilo que hacer unas series intensas, y a lo mejor el día de series intensas sí me tomo el Sport, pero el día del rodaje no voy a utilizarlo para el Sport, utilizaría a lo mejor un Platinum o un normal incluso, ¿sabes? O sea que todo depende de la situación, del momento en el que se van a tomar el producto. Yo creo que Francho estará de acuerdo y también Fran, porque, vamos, también les estuve escuchando ayer y más o menos iban en la misma línea y tenían un poco la misma percepción que yo. A ver, el Sport es muy específico, yo creo, y gastar balas, por decirlo de alguna manera, en una situación en la que no te hace falta, pues a lo mejor le sacas más partido al Platinum con la creatina y los otros componentes que a un Sport después de un rodaje de 60 minutos suave, ¿sabes? No sé. Vale, bien. No sé Sí. qué opinará Francho o Fran. Yo lo iría combinando. O sea, si comienza con el azul, yo pues mi caso es que comencé con el azul y con el Platinum inmediatamente porque no existía el Sport, entonces me fue muy bien también. Y luego pues ya pues empecé a conjugar los 3, así que es lo que recomendaría, que lo tuvieran a mano y dependiendo del día también y observándose, como se ha dicho aquí, un poco sintiéndolo más o menos lo que se ha dicho, pues que fueran combinándolos también. Yo en mi caso, yo voy a acercarme un poco, voy a ser más terrenal. Si una persona que pesa 80 y pocos kilos, que gasta del orden en un día entero, pues 2.000 calorías entrenando y 2.000 respirando, consume 2, porque hay gente que se está metiendo 3 y 4. O sea, y a mí me está... O sea, no, por más, no va a ser mejor. Tenemos que comer bien también. Tenemos que hacer una buena ingesta de nutrición que complemente todo eso. Entonces, yo diría que si en mi caso yo con 2 voy sobrado, o sea, no tengo... he probado a meterme más, no ha hecho falta. Entonces, ¿para qué? Para que una persona que pueda entrenar media horita al gimnasio, 1 hora, salir a trotar los domingos por el parque, va a necesitar 4. Es lo que intento decir. No, que no se vuelvan locos. Esto es una carrera de fondo
de acostumbrar al cuerpo a generar ese glutatión, de hacer ese trabajo. Yo diría, me atrevo a decir, lo voy a decir, si yo tomara un inmunocal al día en un momento clave, me funcionaría perfectamente. El problema que tengo es que yo antes de entrenar, todo eso que he gastado por la mañana antes de entrenar, lo recargo con el primer inmunocal. Y cuando me acuesto, el poder antiinflamatorio y demás lo trabajo durmiendo. Entonces, lo ideal es eso, pero no quiere decir que si yo me levanto y me tomo un inmunocal, me da igual el Sport, para mí tiene muchas propiedades todos, que no funcione. Ostras, no funciona porque han dicho que 2 al día. Quieto, todo el mundo. Igual te lo tomas por la noche y a ti te hace mucho efecto, a Francisco no le hace efecto, a David o a ti sí que hace efecto. Yo creo que tiene que estar complementado con la comida, bien elegidos los momentos, sobre todo la barriga vacía, para que tenga una capacidad de absorción grande, ¿no, David? Y Sí, ya está. yo estoy de acuerdo, sí, sí. Yo lo tomo en ayunas y a la gente se lo recomiendo en ayunas. Sí, sí. Prefiero uno en ayunas en un momento clave del día para ti, antes de ir a trabajar cuando necesitas energía o al irte a dormir cuando quieres recuperar. En ayunas, que te tomes 2 después de un cocido de garbanzos madrileño, por decir algo. O sea, Sí, sí, en ayunas o en el caso de los que entrenamos así fondo y todo eso, cuando llegas con las reservas al mínimo, pues lo mismo, es igual que en ayunas. O sea que sí, coincido también en lo que dices. también digo una cosa, y voy a decir la realidad y esto me gusta que lo anotéis porque igual no la mayoría de vosotros, pero siempre os llega el típico friki del deporte y os dice, ¿y por qué? A ver, os voy a contar también, hay que ir al otro extremo. Yo tengo calculado que la ingesta de un inmunocal a mitad de recorrido requiere también un aporte alimenticio adicional. A ver si nos pensamos que me tomo yo un inmunocal y me ando las 7 horas de la quebrantahuesos por llevarlo a algún sitio, ¿no? Que es una carrera de ciclismo muy dura. No, hace falta también ingesta de glucosa, de carbohidratos, o sea, hay que complementarlo. Por eso Sí, estoy... pero sin mezclarlo, claro, a diferente momento. Bueno, eso creo que es mejor ellos, los compañeros. Yo es que yo en mi deporte aguanto las 3 horas prácticamente sin comer. O sea, voy muy... ellos te lo dirán. David... Nosotros en los ultras es inviable realizar un ultra sin ingesta calórica. O sea, nosotros además seguimos, hay unas pautas muy, muy contrastadas y las seguimos, que son los 30 gramos, 60, 90 hasta 120 el kilodolore y hay que seguirlas. Inmunocal te da unas ventajas, pero hay otros puntos que tienes que suplementarte, no hay tu tía. O sea que a partir de los 90 minutos no te queda otra opción que hacer una ingesta calórica. Sobre todo, bueno, depende de la intensidad, pero todo lo que sea rozando umbral o por encima, no es que no hay, es imposible fisiológicamente trabajar por encima de umbral si no hay un aporte a partir de 90 minutos. O sea, que es que Sí. estoy completamente de acuerdo con Francho. O sea, eso. Germán, ¿quieres comentar algo? Hay una pregunta también por aquí, pero bueno, sí. Sí, Bueno, yo siempre opino que hay que individualizar con cada, ya sea un deportista, deportista normal, deportista de élite, porque se trata de un sustrato que lo utilizan muchos sistemas. Y cuando hay predominio de un sistema, pues va a solicitar ese sustrato. Y con una carga de estrés, el sistema neurológico tiene prioridad biológica y va a solicitar el sustrato. Entonces, a lo mejor con una carga de estrés, si tengo que hacer un ejercicio, si tengo que realizar un ejercicio al siguiente día, pues a lo mejor en situación normal solamente necesito un sobre y en esa situación ahora, con esa carga de estrés, necesito 2, porque la neurología central se va a llevar gran parte del sustrato. Lo mismo pasa con el sistema inmunitario. Esos son lo que se denominan sistemas egoístas. Cuando están muy activados, ellos van a solicitar el sustrato. Lo que pasa es que el sistema muscular, cuando nosotros realizamos ejercicio, en ese momento que estamos realizando ejercicio, los demás se tienen que apagar en condiciones normales, se tienen que apagar. Se tiene que derivar la energía más a este sistema musculoesquelético cardiovascular. Y entonces, generalmente individualizar. Por ejemplo, acaba de decir Francho Álvarez que él está 3 horas
sin utilizar, sin tomar nada y estás 3 horas haciendo No, ejercicio. no. Ah, me pareció que decías 3 horas. He dicho que no hago grandes ingestas. Imposible estar 3 horas rindiendo a las pulsaciones que voy. No No, es hago. que no sabía con qué intensidad lo hacías y que no hace grandes ingestas, pero eso es significativo de una flexibilidad metabólica muy buena, brutal, muy sensibilizada. Y eso es muy bueno. Hay gente que lo consigue con poca ingesta y trabajar. Eso tiene que ver con flexibilidad metabólica, con cómo se sitúan las mitocondrias alrededor de la fibra muscular. Eso tiene mucho que ver con eso. Bueno, Pero sí es verdad sí es verdad lo que decía antes, una cosa es el ejercicio hormético, otra cosa es la competición. Y la competición, pues bueno, requiere de esas ingestas cuando llegas a un punto, ¿no? Sobre todo cuando estás con esa gran intensidad de trabajo. Y alguien ha preguntado aquí también que si la actividad es explosiva y de muy alta intensidad, también hay que esperar 2 horas y media con el sport, tomarlo 2 horas y media antes, o hace falta acercarlo más a la actividad. Creo que ha sido Marcus. Elena. No, es a la misma... Hola. Ah, Perdón, el mismo tiempo, porque al final el tiempo que le lleva a ese compuesto producirse, aparecer es 2 horas y media. Entonces, a ver, tú puedes hacer la actividad. Otra cosa es que esté presente el óxido nítrico. ¿Vale? vale. Yo en mi caso, yo es que entro en ayunas y entreno y me levanto y me pongo a hacer el calentamiento. Con esto quiero decir que si el inmunocal fuera ligeramente agresivo al estómago, yo estaría vomitando porque no lo tolero. O sea, me tomo un trozo de queso y estoy encontrándome ácido en el cuerpo, ¿no? Y cuando corro. Con esto quiero decir que me tomo el inmunocal todas las mañanas y jamás he tenido una sensación de ardor, una sensación de hipo, una sensación de incluso de flato. Es verdad que me lo tomo todo un chupito reducido, pero os quiero decir eso, que es un producto que no requiere de 2 horas y media ni mucho menos. De hecho, yo lo he tomado con 20 minutos y no ha pasado nada. O sea, Vale. Con unos órganos en condiciones normales no tiene por qué producir nada. Si a alguien le produce es que eso que también hay que individualizar en cada paciente. Posible que a alguien le produzca algún fenómeno, como acaba de decir Francho, ¿no? Pero eso es probable, no, a lo mejor no es por el propio inmunocal, sino cómo está tu mucosa gástrica, que a lo mejor tiene un problema específico de esa persona. Sí. Entonces, no es el propio inmunocal, sino es otra situación, característica específica de esa persona. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido súper interesante. Me ha encantado. Y bueno, lo que habéis comentado, porque yo os admiro a los deportistas porque estáis muy conectados con vuestro cuerpo y eso es algo que todos tenemos que aprender. Y entonces, de la forma que lo contáis, al final es lo que yo a veces comento a la gente, porque mucha gente me pregunta qué posología y ahí pensamos que hay una posología fija todos los días igual y eso no es así. Unos días se necesita uno, otros días otro, unos días a una hora, otra hora y eso vosotros lo podéis sentir y lo aplicáis y es muy interesante eso. sí, Elena, una cosa más que querría añadir, que estoy leyendo aquí, es que yo creo que este concepto hay que dejarlo claro y lo dejo claro siempre que voy leyendo los chats. Aquí un compañero comenta que tiene una fibrosis en un músculo del muslo por golpe mal curado. ¿Qué clase creen que me iría mejor para empezar? Yo no sé si estarán David y Francisco de acuerdo. Vamos a ver, es que tomártelo o no tomártelo no te va a curar la lesión. Y te lo digo yo, que tiene un atrapamiento de un nervio durante 2 años sin poder sentarme a conducir ni trabajar. No te lo va a curar. Es un sumatorio de cosas. Y en medio de ese sumatorio de cosas y de ese trabajo, el inmunocal te ayuda un poquito, va echando pues su moneda a la hucha, ¿vale? Quiero que quede muy claro porque ese concepto de me lo tomo y estoy curado, me lo tomo y... ¿No? ¿Estáis de acuerdo vosotros? Yo no sé. No, yo no. Yo completamente, porque es una de las cosas que cuando la gente me pregunta, en este sector está la gente tan cansada de oír hablar de productos milagro de nutrición que tienes que decirle, oye, esto
No te pienses que son, como le decía a ciertas personas de tiempo, las espinacas de Popeye. O sea que esto... Es la bomba, David? O sea, sí. Sí, es la bomba. Y de La hecho bomba. coincido contigo con lo del booster y todo lo que dices. O sea, estás hablando y no sé si estás hablando tú, estoy hablando yo o los deportistas con los que trato, porque las sensaciones son las mismas. Pero efectivamente, o sea, yo lo explico siempre así. Esto no es un producto milagro, pero sí tiene una capacidad que no he visto en otros productos. Eso también lo puedo decir, ¿eh? Pero yo aquí añado una cosa porque me Sí. parece muy importante, porque cuando hablamos de producto milagro, es que el inmunocal no es nada más que un aminoácido, cisteína enlazada. O sea, el milagro está en la glutatión que genera tu cuerpo. Entonces, tu glutatión, claro que es capaz de ayudarte a curar un golpe mal curado y un músculo. Y yo, por ejemplo, tenía las rodillas que me crujían un montón, como si hubiera calcificaciones o algo, no me dolían. Y llevo un año tomándolo y ya no me crujen, nunca más. Y eso era algo que yo nunca pensé que se me iba a revertir y no estaba pendiente de ello, pero al cabo del tiempo sí se ha revertido. Entonces yo creo que no es un producto milagro porque no es el inmunocal el que hace el efecto, es el glutatión que lleva tu cuerpo, que produce tu cuerpo. Y ese glutatión en tu cuerpo sí que es capaz de muchísimas cosas, porque estamos teniendo unos testimonios que en otro Zoom los contaremos, pero de cosas mucho más graves que lo que comentan y que se están yendo. Así Sí, que bueno. Perdona que me... Perdón. ¿Alguien? Yo quería comentar, por ejemplo, que no lo he comentado antes, que hace 2 semanas he tenido una lesión. Vamos, en mi trayectoria no he tenido casi lesiones, pero sí pequeños achaques que, como bien habéis dicho aquí, pues que han ido desapareciendo. Pues las típicas cargas en rodillas o tendinitis y esas cosas. Pero hace 2 semanas sí que estuve un fin de semana entrenando por la montaña haciendo trail, que yo no estoy ya habituado, y estuve 3 días, no mucha distancia, pero al ir a meterme en la ducha hice un mal gesto y se me cargaron los 2 piramidales. Bueno, no se me cargaron, se me pinzaron directamente. Estuve 3 días hasta el miércoles que no me podía poner derecho. Es lo que aquí habéis hablado, es un conjunto también de cuidados. Pues mi recuperación fue una cosa espectacular, diríamos casi milagrosa. 2 visitas al osteópata, reflexología podal, y a los 3 días ya estaba suelto de los piramidales. Ese mismo fin de semana tenía competición. Media hora antes de la competición no sabía si iba a poder correr porque al impulsar todavía tenía dolor. Pues fue lo que somos los deportistas también. Fue dar el pistoletazo, comenzar a correr. Tardé como 2,5 kilómetros así en calentar la zona y al final conseguí medalla de chocolate. Pero a lo que voy es que en una semana, vamos, de hecho, mi cartero, que también viene a mis sesiones de yoga, me vio esa mañana y, o sea, andaba como un anciano, o sea, no podía ponerme derecho. Y a destacar la recuperación que he tenido tan rápida en una semana. Bueno, de hecho, a las 2 semanas ya competí sin dolor, gané al excampeón de duatlón del año pasado, de élite, y es lo que destacaría, que yo solo he tenido esa lesión, pero que fue una pillada importante y fue increíble, fue algo casi milagroso. Sí, bueno, al final lo que quería decir es que es como un quesito de trivial, ¿vale? Cuando, por ejemplo, el caso de Elena, ¿vale? De la rodilla. Es un quesito de trivial y un queso muy grande es la suplementación, ¿vale? La forma de suplementación con el glutatión, ideal, perfecto. Ese quesito es el mejor posible. Pero si tienes partida la pierna por la mitad, no hay glutatión que lo junte. Eso es lo que intento decir, ¿sabéis? Entonces, dentro de esa franja de trabajo que tiene Inmunocal es brutal, es una bomba. Pero si se me ha separado una extremidad, no me la va a juntar. Eso quería decir, Elena. No sé si me explicaba. Sí, no, claro, todo es importante. La alimentación también, como has dicho tú, el descanso, la parte emocional, la conciencia y todo suma, pero en una lesión en concreto sí que puede hacer, si tienes una pierna rota la tienes que escayolar, pero en una lesión sí que va a ayudar a que se recupere mucho más rápido. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es que yo no me he lesionado, ni me he resfriado desde el año pasado y he entrenado en nieve en manga corta este invierno. O sea,
es maravilloso. Yo ahí te doy toda la razón y os Mm. animo a que sigáis en De todos este modos, camino. hay un mecanismo que es básico, que está desde la embriología y que está en una posición jerárquica muy grande, que es la vascularización. Es decir, si no hay una buena vascularización, el sustrato no llega ninguno, ni oxígeno, y es uno de los elementos que son básicos, incluso para recuperar una neurología. Muchas veces un comportamiento neurológico tiene que ver porque hay un compromiso vascular, y es el cerebro el que decide a dónde va la vascularización. Si tiene que reparar tejido, se movilizará para reparar tejido. Si tiene que entregar vascularización, es que vascularización es energía. Si tiene que entregar vascularización a unas áreas específicas, estructuras que tienen mucha jerarquía, la va a hacer. Si eso va a hacer que sufra el músculo, al cerebro le va a dar igual. Si tiene que recuperar un pulmón, por ejemplo, habrá una neurología en el miembro superior porque compromete la vascularización del miembro superior y habrán efectos neurológicos del miembro superior. Y con miembro inferior pasa lo mismo. Y ocurre mucho con disfunciones viscerales. Y eso a Bueno, veces entonces no se en ese tiene... sentido el sport también sería muy, muy positivo para una lesión también. Sí, sí, por la capacidad de generar óxido nítrico, Sí. pero no por la capacidad de generar vascularización. El cerebro decide dónde va la vascularización, y por ejemplo, por la noche, cuando descansamos, está mucho más en el sistema inmunitario, mucho más en ejes hormonales, por ejemplo, tiroideos, para mejorar la función, para hacer lo que tiene que hacer el sistema inmunitario por la noche, que es reparar. Por el día tiene que desaparecer, hay menos vascularización en ese sistema y hay más al sistema musculoesquelético y el cerebro. Por eso el cerebro se apaga más por la noche. Eso tiene mucho que ver con repartición energética, que es vascularización. Ujú. Por eso a veces notamos una afectación neurológica y verdaderamente por encima del nervio está cómo se está vascularizando, arterial o venosa, y la parte linfática incluso. Bueno. Bueno, muchas gracias, chicos, que nos hemos alargado mucho, pero es que es demasiado interesante, así que lo voy a dejar a parar de grabar.